Muy bien, vamos a leer en las Escrituras, en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, comenzando en su versículo 3. 1 Corintios capítulo 15 y su versículo 3. Vamos a notar algunas frases que se encuentran en estos versículos y vamos a enfocarnos en 5 palabras que se encuentran aquí en el versículo 3. 1 Corintios capítulo 15 y su versículo 3. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad predicar el gran mensaje del Evangelio. Y es de ayuda cuando tenemos versículos claros como este versículo aquí en 1 Corintios capítulo 15. Pablo está escribiendo. Pablo, estábamos considerando hace rato, Pablo antes de ser creyente cristiano, él era perseguidor de la iglesia. No solamente alguien que estaba en contra de los cristianos, siendo un judío muy arraigado y muy, por decirlo así, muy judío. Él creía en el judaísmo, él quería que el judaísmo fuera expandido lo más que se pudiera y él quería deshacerse de toda esta idea de Cristo, el cristianismo. Entonces, él no solamente estaba opuesto al cristianismo, sino que él mataba a cristianos. Él era perseguidor de la iglesia. Y ahora estamos leyendo que Pablo está predicando el Evangelio. Pablo está compartiendo el Evangelio. ¿Qué pasó en Pablo? Un cambio más dramático, es difícil de explicar o de imaginar. Antes perseguidor, asesino de creyentes. Ahora predicando y promulgando el gran mensaje del Evangelio. Vamos a ver lo que sucedió en Pablo. No vamos a ver la historia de cómo fue salvo, pero vamos a ver cuál mensaje fue el que le cambió la vida y el que cambió su destino para siempre. Las buenas noticias de salvación aún tienen poder el día de hoy. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice así Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice Pablo, no lo cambié. Lo mismo que yo recibí es lo que les he estado enseñando, les estoy enseñando. Pablo también dice primeramente. Esto es algo prioritario para Pablo. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está nuestra frase. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, o sea, conforme a la palabra de Dios, y que fue sepultado, porque murió, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios, y que apareció a Cefas, y después a los 12, Cefas sería Simón Pedro. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Que Dios bendiga la lectura y la predicación de su santa y bendita palabra. Este es un pasaje que resume el Evangelio de una manera clara y concisa. Al mismo tiempo nos da la evidencia detrás del gran mensaje del Evangelio. No solamente el fundamento del mensaje, fundado en la palabra o el carácter de hecho de Dios, sino que respaldado también por evidencia, la resurrección corporal de Cristo de los muertos. Dice Pablo aquí, si Cristo no resucitó, esta predicación es vana. Nuestra predicación de Cristo es vana. Si Cristo no resucitó, nuestra fe en Él es vana. Y aún estamos en nuestros pecados. Dice Pablo aquí, versículos 14 y 17. El mensaje del Evangelio es respaldado por evidencia. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, le dice el Señor Jesucristo a Tomás. Tomás dice, le dijeron, Tomás, Cristo ya resucitó. Tomás dice, no, yo no lo voy a creer hasta que yo no vea y no pueda tocarle yo mismo, ver sus heridas, ver a Cristo, poder tocarlo, dice Tomás, no voy a creer.
Después llega Cristo y se le aparece a Tomás. Y Tomás no necesita tocar. Solo con ver a Cristo. Él se postra y dice, Señor mío y Dios mío. Y Cristo le dice a Tomás, bienaventurados, le dice primero, tú has creído porque viste. Dice a Tomás, tú creíste porque viste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. No hemos visto. Oramos que todos crean. Respaldado por evidencia. No hemos visto a Cristo, no vimos la cruz, no hemos visto el monte donde Él murió, pero creemos que sucedió porque la evidencia es que es real. No tenemos el tiempo para entrar en toda la evidencia, porque quiero llegar a este asunto muy importante en el gran mensaje del Evangelio. No solamente es respaldado por evidencia, pero fundado sobre el carácter mismo de Dios. ¿A qué me refiero? Leímos en estos versículos varias veces que dice conforme a las Escrituras. Como fue profetizado, Cristo murió por nuestros pecados, cumpliendo profecías del Antiguo Testamento, conforme a las Escrituras. De hecho, Cristo mismo ya había profetizado su muerte. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otros aspectos también, o en otras ocasiones en los Evangelios, conforme a las Escrituras, o sea, conforme a la Biblia escrita. Pero esto va un poco más allá. No es solamente que esto ya estaba escrito, sino que esto es conforme a la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Nosotros podemos confiar el gran mensaje del Evangelio porque está fundado sobre el mismo carácter de Dios. ¿Por qué es tan confiable la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque Dios no miente. Tiene que ver con su carácter. Tal vez ustedes han escuchado esta frase, te doy mi palabra. Mañana nos vemos a tal lado, a tal hora. Ahí voy a estar, te doy mi palabra. Bueno, imagínese usted que Dios le pudiera decir eso a usted hoy en día. Algo que usted sienta y tal vez usted se imagina, bueno, si Dios se fuera a poder aparecer a mí y pudiera ver algún evento en mi vida o en algún momento en mi vida que Dios se aparezca y ahí esté y me vea y yo sepa que Él es Dios y que me hable. Entonces sí voy a saber que es la verdad. Entonces sí voy a saber que esto es confiable. El mensaje del Evangelio se predica en base al carácter mismo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es confiable porque Dios es confiable. Nosotros a veces decimos, no tiene usted que confiar en nuestra palabra. Porque nosotros, siendo seres humanos pecadores, no son confiables todas nuestras palabras. No somos como Dios. A veces decimos cosas que no son correctas y pensamos de maneras que no son correctas. Pero en base o en cuanto nosotros lo que digamos, predicando, estoy hablando de predicaciones, esté basado en la Biblia, entonces es confiable. Nuestra meta es comunicar la palabra de Dios a usted. Palabra de Dios confiable, respaldada por evidencia y fundada sobre el carácter mismo de Dios. Dios que no miente, Él dice. El Dios que no cambia, Él dice. ¿Qué dice el Dios que no miente acerca de nosotros? ¿Y qué dice el Dios que no miente acerca de Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Conforme a las Escrituras. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estas son las palabras de Cristo. El alma que pecare, esa morirá. Palabras del profeta Ezequiel. Dice el salmista, contra ti solo he pecado. Refiriéndose a Dios. Dándose cuenta que todo pecado suyo era cometido directamente en contra de Dios.
Después ahí dice, en pecado me concibió mi madre. En pecado nací, está diciendo el salmista David. En pecado nací, en pecado me concibió mi madre. Porque todos nacemos en este camino. Todos nacemos con la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, todos nacemos pecadores. Todos tenemos esa naturaleza dentro. La naturaleza pecaminosa, así la llamamos. Pecadores. ¿Ha pecado usted? ¿Ha pecado usted? ¿Se da cuenta usted que todo pecado nuestro, no solamente estamos hablando de nuestra condición como pecadores, pero ahora lo que hemos hecho? ¿Se da cuenta usted que todo nuestro pecado, todos nuestros pecados, todos son cometidos directamente en contra de Dios? Eso significa que tanto los pecados que nosotros pensemos como muy pequeños y los pecados que nosotros reconozcamos como muy grandes, todos aquellos son cometidos directamente en contra de Dios. Salomón, el gran rey Salomón en tanta sabiduría, él escribe, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando al mal y al bien. Proverbios capítulo 15. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Estamos hablando del carácter de Dios sobre el cual está fundado el gran mensaje del Evangelio, porque Dios no puede mentir. Pero el mismo carácter de Dios resplandece en el mensaje porque sabemos y vemos que Él está viendo siempre. No hay nada que podamos esconder de Él. Un aspecto de su carácter. No hay nada que podamos, que Dios pueda solamente ignorar en cuanto a nuestros pecados, porque Él es santo. Tenemos la confiabilidad de Dios, su omnisciencia, el hecho de que Él conoce todo, y el hecho de su santidad. Él es absolutamente santo. Por lo tanto, nosotros con nuestros pecados, todos hemos pecado más de una vez, nosotros con nuestros pecados no podemos entrar a la presencia de un Dios santo sin que nuestros pecados sean removidos. Algo tan serio. Solamente hay dos destinos conforme a la Biblia. Todos nacemos en este camino rumbo a la perdición, porque todos hemos pecado. Si usted no tiene el perdón de sus pecados, hoy usted se dirige rumbo al Hades, un lugar de tormentos, donde después pasará usted al juicio del gran trono blanco y después al lago de fuego. Un lugar para siempre, un lugar que no deja de existir, un lugar llamado la muerte segunda. Pero fíjese que yo dije hace ratito, dirigido hacia. Porque si usted no tiene el perdón de sus pecados, usted puede ser salvo hoy. Eso lo creemos, con todo nuestro corazón, porque Dios es confiable. Usted puede pasar de muerte a vida. Aunque usted hoy se dirija al infierno, usted hoy, su destino puede ser cambiado, su destino eterno. Y usted entonces puede ser encaminado rumbo al cielo. Una vez y para siempre. Esto es una puerta de una senda, pues. O sea, uno solo puede pasar de aquí para allá, no puede regresarse. No es posible. Usted, si no tiene el perdón de pecados, hoy lo puede tener. ¿Cómo? ¿Qué dice Dios? En base al carácter de Dios, Él dice que Cristo murió por nuestros pecados. Este es el mismo Dios que no miente. El mismo Dios confiable, el mismo Dios que no cambia. Él es quien nos dice, Cristo murió por nuestros pecados. Ahora usted dice, bueno, sí, pero Pablo lo escribió.
inspirado por el Espíritu Santo, la obra de Dios en Pablo. Pablo entendió la realidad del mensaje y él lo está comunicando a otros. Pablo conoció a Cristo ya resucitado de los muertos y Pablo fue dispuesto a abandonar su vida pasada. De hecho, Pablo mismo dice, eso todo lo tengo por basura. Eso todo queda por atrás. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que el Cristo a quien él estaba persiguiendo, él vive. Él es el Mesías. Él es el sacrificio por los pecados de Pablo. Pablo lo entendió. Y Pablo le dice, lo que yo mismo recibí, eso primeramente os he enseñado a ustedes. Cristo no vino para ser un gran político. Y Cristo no vino para ser digo reverentemente, para ser un blasfemo. Así lo ven los judíos. No vino para llegar y solamente decir cosas grandes y hacer un show tal vez. Pablo está diciendo lo que Cristo hizo en la cruz de veras tiene poder. Tiene poder. ¿Cómo lo sabemos? Conforme a las Escrituras, en base a la palabra de Dios. Sabemos que la muerte de Cristo en la cruz fue por nuestros pecados. Usted y yo, por nuestros pecados, merecemos el infierno y merecemos el lago de fuego. Pero dice Dios que algo que sucedió sobre una cruz hace más o menos 2000 años tiene el poder para perdonarle a usted y a mí. Eso podría sonar extraño y podría sonar raro. ¿Cómo es que alguien muriendo sobre una cruz hace muchos años tiene algún efecto sobre mí hoy en día? ¿Qué dice Dios? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo, mientras él cuelga sobre la cruz, mientras él está colgado sobre la cruz, está recibiendo golpes de nosotros, aún antes de su crucifixión, más bien antes. Y él es a los ojos de todos los que iban pasando, viendo a Cristo, él sería muy visiblemente herido. Y todos sabrían, él pasó por muchas cosas muy feas. Lo han tratado muy feo a él. Dirán muchos los que van pasando, él lo merece. Pero podrán ver por sus heridas físicas que muchas cosas feas le pasaron a Cristo en manos nuestras. Pero eso no fue el sufrimiento más grande de la cruz. Es más, eso no fue la meta de la cruz. La muerte de Cristo sobre la cruz, la meta, si me lo permiten decir así, fue que sobre él cayera la ira de Dios en contra de nuestros pecados. Si sobre Cristo cayó entonces la ira santa de Dios por nuestros pecados, ¿será entonces posible que pudiera usted ser perdonado? ¿Sería entonces posible que usted pudiera tener el perdón de sus pecados? ¿Tener el gozo y la paz sabiendo Cristo murió por mí? Si sobre Cristo cayó la ira de Dios en contra de sus pecados, digo de usted, no de Cristo, ¿qué entonces queda aún por pagar o por caer, para usar esa misma palabra? Juan capítulo 3 nos ayuda con esto. Las palabras, no es solamente palabra de Dios, palabra de Cristo mismo. Él dice, el que cree en el Hijo, refiriéndose a sí mismo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, no verá el cielo,
sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo ya sufrió sobre la cruz. Y el mayor sufrimiento de Cristo no fue lo que le hicimos nosotros los seres humanos, sino que sobre Cristo cayó la ira santa de Dios en contra de nuestros pecados. Y sobre Cristo cayó la ira. Y lo que Cristo hizo fue pagar por nuestros pecados. No murió por pecados propios, sino que Él sufrió y sangró por pecados nuestros. ¿Cómo lo sabemos? Porque así lo dice Dios. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué más entonces requiere un pecador? Dispuesto a reconocer su pecado y lo que merece. ¿Qué más necesita un pecador aparte de Cristo? O sea, si Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué más hace falta para que usted sea salvo? En muchos lugares le van a dar una lista muy larga de cosas. Es más, en muchos lugares ni siquiera mencionarían la muerte de Cristo sobre la cruz. Pero ¿qué dice Dios? Todo lo que decimos y predicamos en el mensaje del Evangelio, todo debe regresar a Dios. ¿Qué dice Dios? Porque yo puedo pensar en mi pecado de una manera que no es correcto. No lo veo como algo muy serio. O no lo veo como algo digno del infierno. Pero si Dios dice que sí lo es, entonces así es. ¿Qué dice Dios de mi pecado? ¿Qué dice Dios acerca de Cristo? ¿Y cómo entonces lo puedo yo recibir? ¿Cómo puede ser aplicada la sangre de Cristo a mi cuenta? A mis pecados. Fue citado en nuestras oraciones allá afuera. Cristo mismo dice, el que oye mi palabra, la palabra de Dios, y cree, tiene vida eterna. El creer en Cristo no es un hecho que yo hago. Es un descanso, sabiendo Cristo ya lo ha hecho todo. Es increíblemente distinto. No es un hacer algo. Puede ser para usted tal vez un dejar de intentar. Pero el hecho en sí tiene que ver con lo que Cristo ha hecho sobre la cruz. Y sus palabras. Una de ellas fue, o estas dos palabras es lo que estoy pensando. Él dijo en Juan capítulo 19, versículo 30, consumado es. Algunos predicadores dicen que creen que lo exclamó a gran voz. Consumado es. Todo pagado. Cuenta saldada. Cristo murió por nuestros pecados. Consumado es. Nada falta. Nada más falta. No dejó algo por pagarse aún. O no dejó una parte de nuestra cuenta todavía con una deuda. El 90 y pico % de nuestros pecados removidos. Y queda no. Dice Cristo, consumado es. Todo pagado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él dio su vida. Cristo no fue asesinado. Él vino a dar su vida en control absoluto. ¿Por qué? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado porque murió. Y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, o sea, conforme a la palabra de Dios. Con esto concluyo.
¿Qué dice Dios acerca de nosotros? ¿Qué dice Dios acerca de Cristo? ¿Y qué dice Dios acerca de cómo puedo yo ser perdonado? Gracias a Dios, yo he entendido ya la salvación. Y fue porque yo entendí que Dios dice que yo soy un pecador y que yo merezco el infierno por mis pecados. Y entendí que Dios dice que Cristo murió por mis pecados y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia a mí de todo pecado. Y yo entendí que Dios dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Se da cuenta que no tiene que ver conmigo? La salvación, lo que Cristo hizo fue por mí. Pero la salvación completamente y enteramente depende de Cristo. Al darme cuenta que esto es palabra de Dios y al entender lo que Dios dice y al creerlo, usted está pisando, dirían los predicadores, usted está pisando tierra firme. Si usted está dispuesto a descansar en la palabra de Dios, no en pensamientos propios, en ideas propios, mi concepto del pecado, mi concepto de la salvación, mi concepto de cómo yo creo que Dios me va a perdonar. Si estoy dispuesto a no a descansar en mis pensamientos y en mis conclusiones, pero descansar en lo que Dios ya ha dicho, entonces podrá usted gozar del conocimiento de la verdad. Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sea Dios veraz, sea Dios verdadero, confiable, y descanse usted en la palabra de Dios y en la obra de Cristo sobre la cruz. Con esto concluyo. La palabra de Dios dice Pablo, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que Dios bendiga su palabra.